pseudo es una falsa membrana, ¿verdad? Que está formada por células epiteliales en descamación, puede haber hielo cándida. Entonces yo raspo esto y no lo voy a botar. Ahorita voy a decirles qué vamos a hacer con eso, ¿correcto? Pero por ejemplo esta lesión blanca de una textura rugosa, miren la extensión de la lesión, yo raspo, no veo que se desprenda nada, microscópicamente puede ser que sí, ¿correcto? Pero esos ojitos normales, no ven nada. Eso se llama leucoplasia, leucoblanca, plasia formación. Aquí, que yo vea que se desprende algo, no lo hay. Esta es una lesión que no desprende. Esta sí, por ejemplo. Todas las úlceras en la boca tienen pseudomembrana. Recordemos que la úlcera pues, es una pérdida de continuidad del epitelio. La pseudomembrana, que es una falsa membrana que tiene células epiteliales en descamación, el epitelio siempre está descamando entre más o menos un tiempo, esos celulares, a ver, 8 a 15 días, pues esas células en descamación se van a depositar sobre las úlceras. Entonces, por eso es importante la historia clínica de la lesión, como para poder sospechar que es un paciente que tiene candidiasis pseudomembrana o leucoplasia, ¿correcto? Tenemos test de estiramiento. Bueno, primero el de Nikolsky. Ojo ahí mirando todo el mundo aquí al video. Nikolsky, ¿qué pasa? Que yo veo como aparentemente el epitelio normal. Pero cuando yo le hago presión, se eleva, forma como una ampolla. Allá, vamos a volver a poner, allá con el aire. Pero otra vez. Entonces, aparentemente pareciera que estuviera normal. ¿Oyeron? Listo. Eso se llama test de Nikolsky. Lo utilizamos cuando uno piensa que un paciente que tiene ampollas, elevaciones de piel o de la mucosa que contiene plasma de más de 6 milímetros, es una lesión de tipo ampollar. Entonces por aquí está sano, pero si yo presiono un poquito, se eleva el epitelio. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que se llama pemfigoide, donde las glucoproteínas de adhesión que mantienen el epitelio unido al conectivo no existen. No tienen betatina, laminina, fibronectina, integrina, no las hay. Entonces, por esa razón, tenemos ampollas. Tenemos el test de estiramiento. Lesión blanca rugosa, miren, lesión blanca más lisa. Si yo tensiono aquí el carrillo, miren aquí, por favor, mirando, se alisa. Pero yo la suelto, parece un acordeón. Esa es una prueba de estiramiento positivo. Pero, por ejemplo, en el neo blanco es famoso. Tensiono, suelto y sigue así, de esta textura rugosa. En el leucoedema, el leucoblanco edema, que después cuando veamos lesión blanca vamos a hablar de él, yo hago estiramiento y es positivo. ¿Correcto? Sigan a ver. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, tenemos otra ayuda diagnóstica que es la biopsia. Biovida y asección. Y tal vez en la biopsia, en la ayuda diagnóstica, que es el gold estándar de cualquier patología en el cuerpo humano. Entonces, me pasa una lesión en la mucosa del lado inferior, en la mucosa hacia el lado izquierdo, en relación con el canino inferior, en donde tengo una elevación de la mucosa de un color translúcido, blanda la palpación, como si tuviera líquido fluctuante. Entonces, bajo consentimiento informado, todo lo que a ustedes les hagan en odontología debe ir con consentimiento informado. Primero, desde el componente sistémico hasta lo que va a pasar, hasta lo máximo. De pronto se puede morir el paciente. No sé si vieron un programa el domingo, ¿sí? Donde a uno, no sé, porque no era odontólogo, se le murió un paciente. ¿Sí? Correcto. Pues puede pasar. ¿Sí? Entonces, hay que, bajo el consentimiento informado, decir que va a sangrar, le va a doler, se me puede ir la mano, me puedo cortar, quién
sabe qué cosa por allá, ¿sí? Entonces, a ver, pero mirando aquí, por favor. Entonces, bajo anestesia local, lidocaína al 2%, con epinefrina por 80.000, voy a realizar biopsia excisional, voy a retirar toda la lesión. Entonces, hago una incisión muy suave sobre el epitelio. Miren que empiezo con una mosquito pequeña a divulsionar la lesión del tejido profundo, ¿correcto? Para que entonces, miren que esto como es blandito, tiene saliva, pues en cualquier momento yo meto mucho el bisturí y se me drena la saliva. Entonces hay que tener ese cuidado. Mírenlo acá. Aquí ya lo voy sacando, la base debe quedar limpia y aquí tengo el espécimen. Este espécimen va a ir a formol, al 10%. Y pues eso lo van a enviar al patólogo con todo un informe que ya ahorita vamos a hablar de qué debe usted enviarle al patólogo para que él pueda, con ese diagnóstico, más lo que está viendo histológicamente, aquí el epitelio, el conectivo, aquí la saliva retenida, aquí el conducto de la glándula, porque esto se debe a que se obstruyó el conducto de la glándula salivar, una cialona, unidad estructural de las glándulas salivares, entonces se retuvo la saliva. Entonces, sucede que la palabra biopsia, vida, sección, es el término que acuñó Ernest Kendrick, dermatólogo francés, en 1879, cuando él, mediante una hoja de bisturí, retiró completamente o parcialmente una lesión para poder hacer un estudio histopatológico, de histología patológica, porque no estamos biopsiando porque una mucosa sana, ¿correcto? Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando uno toma el tejido? Hace la descripción de lo que ve, la forma de la lesión, redonda, el color rojito, no sé qué, la puede tocar, consistencia blanda, la textura lisa, etc. Y entonces siempre va a dar usted un diagnóstico presuntivo. Yo presumo que es, no pueden ser todas las patologías, porque vamos a ver cientos de patologías, siga, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, pero es más lógico cuando empecemos a ver, podemos decir que de pronto tenemos un fibroma traumático, un mucocele. Miren, es el gold estándar para el diagnóstico. Así cuando me dicen, no, es que tengo una masita en el seno, es que tengo una masita no sé dónde, es que tengo un bulto en no sé dónde, bulto no, bulto los de papo, ¿correcto? Todo eso decidirá el médico cirujano tomar la biopsia de ese tejido. Entonces, miren, tenemos aquí, por ejemplo, esta lesión. Pende de un reborde alveolar, mire el tamaño de la lesión. Cuando la ignorancia es atrevida, no le duele a uno, viene por allá en el recóndito campo, por allá no sé dónde, donde no hay los recursos para llegar a ningún puesto de salud. Tenemos este monstruo de lesión tan grandota, mira, pende allá desde el reborde. Cuando él tenía usado una prótesis que duró 20 años con ella, haciendo fricción todo el tiempo, moviéndose, me generó esta hiperplasia de ese tejido, aumento del número de las células, ¿correcto? Entonces miren que aquí, esto mide como más de 3 centímetros. Y entonces miren ya vemos el reborde libre de la lesión. ¿Sí ven? Entonces, para eso siempre tenemos que utilizar el microscopio. Cuando yo tomo una biopsia de tejido necrótico, muerto, se llama necropsia, necro, muerto, sí, sección, pero siempre tiene que ir acompañado de tejido sano. Cuando hay algunas veces que se hace radioterapia maxilofacial y de pronto se quema un tumor con una hemaxilectomía, todo ese tejido está muerto y tenemos que pensar en que hay que tomar algo de tejido sano. No se hagan de nada tan atrás, Camilo, ¿sí? Para poder hacer el estudio. Tenemos entonces dos tipos de biopsia para tejidos planos. Biopsia incisional, que será tomar una parte de la lesión por aquí, ulcerada, borde curado. Vamos a tomar tejido lesionado con tejido sano, una parte de la lesión. Y ahorita digo cuándo indicamos cada tipo. Aquí entonces estamos haciendo incisión completa de una lesión. Esta foto es de una lesión que se tomó con
tantos años, no me gusta tomar biopsias con electrobisturí, porque como yo tomo la biopsia, yo soy la que veo al microscopio, encuentro carbonizado el tejido y ya lo identifico que hay allá, ¿sí? Entonces, lo ideal es tomarla con bisturí. Pero hay personas que toman esto y lo echan a la caneca, ¿correcto? No puede ir a la caneca, no puede ir a la caneca. Entonces, ¿cuándo indicamos la toma de biopsia? Cuando hay una lesión inflamatoria en el aro, una úlcera con pseudomembrana ni en el aro rojo, el aro eritematoso es más amplio. Eso quiere decir que la respuesta inflamatoria es profusa, es abundante, porque allí va a haber muchísima vasodilatación y la respuesta de neutrófilos y macrófagos intentando fagocitar algo que generó esa lesión. Pero resulta que le hago un tratamiento paliativo, que fitoestimuline, que bencilin verde, que se tome que le eche panela, que le eche la caléndula y eso, nada que cicatriza. Pasaron 3 semanas, indico la biopsia. O puede ser que haya lesiones con características de malignidad. Miren esa lesión en borde lateral, cara ventral de la lengua. Miren la extensión de la lesión. Tiene áreas blancas, áreas rojas, áreas ulceradas. Entonces, en ese tipo de lesión tan grande, usted no puede pensar, primero ni odontólogo general, no, ¿sí? Ni siquiera el cirujano oral, ni siquiera el maxilo puede pensar en ir a retirar toda esa lesión hasta que no sepa qué es, con la biopsia, con el estudio histopatológico. Lesiones que interfieren con la función, miren esta lesión aquí, que pende de la papila interdental, allá atrásito es mirando aquí. Entonces miren el crecimiento de un paciente que lleva 5 años con esa lesión ahí, que ya casi la lengua no la puedo ubicar hacia el lado, hacia la parte paralingual de los incisivos, miren con mala higiene, cálculos. Entonces esa lesión que está modificando la función de la lengua, pues está amerita una toma de una biopsia. Tenemos aumento, cambios hiperqueratóxicos persistentes, que es lo que llamamos leucoplasia formación. Tenemos allá unas lesiones blancas de textura rugosa, hay unas manizas, después hablaremos de eso, que pueden estar ocasionadas porque el paciente fuma, toma alcohol, por allá el papilomavirus, mala higiene, trauma mecánico, de ahí que las lesiones de leucoplasia se dicen que son de etiología multifactorial, muchos factores produciendo esos cambios. Cualquier lesión que persista por más de 2 semanas, que sabiendo la causa no desaparezca sola, hay que hacer la decisión. Tenemos entonces aquí un paciente desdentado con una prótesis de larga data que generó estas bandas allá en el fondo, lesiones de base amplia, es decir, que penden del fondo del vestíbulo, 1, 2, allá 3. Sabemos que lo ocasionó la prótesis. Pero no le podemos hacer una prótesis con esas lesiones, ¿correcto? Hay que hacer la biopsia excisional. ¿Por qué llegan a esta hora? En la entrada, la fila. Llegaron tarde, mi amor. Yo también llegué por allá. ¿Sí? ¿Es claro? ¿Es claro? ¿Es claro? Bueno, tenemos cambios inflamatorios de causa desconocida. Aquí en este niño esta lesión, aquí con una úlcera, una elevación aquí, va a escribirme a la palpación, que si se mordió, que no, que si se lastimó, que no. Entonces, como no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pues necesitamos tomar la biopsia. Hacemos algunas contraindicaciones y precauciones en la toma de una biopsia. La proximidad a las estructuras anatómicas, por eso hay que saber anatomía, por eso estamos volviendo a repasar anatomía en cirugía, que el nervio, que la arteria, que el hueso, que una cosa, que la otra, para que no nos vayamos a llevar chascos en el momento de hacer. Buenos días. Sí, como estas horas de llegar, tercera semana llegando aquí, mi amor. No, es que no sé cómo no vino hace 8 ni 15 días, pero sabe. Ayer martes no escuchamos, pero ya mira la hora. Ayer me aparecía el no aparecía. No, esto empieza a las 6. Pero
bueno, yo puedo empezar la clase los días miércoles 7 de la mañana. Y empezó a las 7, ¿sí o no? Ah, bueno. Que a esto hay que madrugar, sí. Que hay que madrugar, sí. Pero a ver, porque estas horas, niñas. No, mi amor, a ver, pues yo no vengo a la avioneta, mi amor. Entonces, hay que anestesiar lejos de la lesión. Nunca podemos aplicar la anestesia intralesionalmente porque, por ejemplo, si la lesión está formada de muchos vasos sanguíneos, vamos a generar vasoconstricción, ¿correcto? Entonces, nunca hacemos colocación de anestesia cerca de la lesión, lejitos de la lesión, con las técnicas troncular de pronto, cuando ya veamos infiltración lejitos. El lapso entre la toma de la biopsia y el informe histopatológico debe ser lo más corto posible. Cuando uno en la EPS le toman una biopsia, uno puede 4 semanas hábiles pase por el resultado. Muchas veces puede ser tanto, si estamos por ejemplo en cáncer. Tenemos que no hay que usar antisépticos colorantes, no se usa ya isodil. Ya no se usa isodil porque tiñe de yodo en amarillo toda la mucosa y perdemos como la referencia, el borde de la lesión. Hoy en día hacemos enjuagues con Plax sin alcohol, Listerine sin alcohol, clorexidina. No dividir la muestra, no dividimos la muestra. De tiempo para acá es requisito de carrera tomar una biopsia. Y me he encontrado, desde el año pasado la doctora Ana María colabora en la ayuda de los tejidos. Pues hemos encontrado que cambian, por ejemplo, dice tal paciente que tiene tal edad, remite tal estudiante y viene solamente escasamente 1 milímetro de tejido. 1 milímetro de tejido no es compatible para dar diagnóstico de nada. Y resulta que dividen una lesión de cualquier tipo y se las dan a 3 personas con distintos nombres de pacientes y eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Sí? Ante todo, la honestidad les he dicho toda la vida desde que empezaron acá. Tiene uno que ser honesto. No hice biopsia, no encontré el paciente, listo. ¿Sí? Pero no se vayan a poner a dividir tejidos, a cambiar el documento del paciente, porque eso es legal. La historia clínica es un documento legal, que hay que pensar que eso hay que hacerlo adecuadamente. Hola, Mesita, ¿por qué lo tapas? Entonces, identificar el frasco. El frasco es que en el recipiente donde uno coloca el tejido debe haber el nombre del paciente, la fecha y el número de identificación. Hay que fijar en fórmula 10%, no es en agua destilada, no es en alcohol, porque necesitamos preservar las proteínas del tejido. No pulsar la muestra, no vamos a coger pinzas mosquito, apretar el tejido, porque eso me puede generar que se altere la morfología de las células. ¿Y quién es el que tiene que ver todo eso? El patólogo cuando está viendo el microscopio. Tenemos entonces que contraindicamos que cuando hay un tejido necrótico, siempre debe ir acompañado de tejido sano. Un tejido necrótico es un tejido muerto, que el proceso de muerte celular está seguido de todos los cambios morfológicos de las células, con pignosis, carioresis, cariolisis, y que ese tejido necrótico pierde la morfología. Tenemos que los melanomas, melano viene de melanocitosoma tumor, es una de las excepciones a la nomenclatura, es un tumor maligno tal vez de los más agresivos en el cuerpo humano. Hay melanomas en la piel y en la boca, pueden estar en el paladar y pueden estar en la encía. Entonces, esos melanomas, cuando usted tiene en su consulta un paciente que llega con una lesión de ese color café, de tipo tumoral por la extensión, elevada o no, usted no la toque. Usted hará un documento donde remite a fulanito de tal edad que no tiene compromiso sistémico, que tiene compromiso sistémico, que toma tales medicamentos, lo remite a los entes o la EPS o el cancerológico o los institutos, el hospital, la clínica, no sé, porque pasa algo con el melanoma. Cuando usted lleva el bisturí en esta posición, esta mucosa está directamente soportada en el periostio. ¿Qué tejido es el periostio? No, yo. Duro, mi amor, Sarita.
tejido conectivo denso irregular que tiene vascularización, ¿correcto? Entonces, cuando yo lleve el bisturí en esta... ¿A dónde estarán llamando? ¿A la casa de ellos o qué? Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo arrastrar células neoplásicas hasta el periodo donde está la irrigación. ¿Qué brujen, Ay, no. Bueno, lesiones que están constituidas por vasos sanguíneos. Lesiones que están constituidas por vasos sanguíneos, como es un hemangioma. Paciente que llega a la consulta con esa lesión de base amplia, de color violeta, con numerosos quedantes de blanqueamiento por presión, blanquea. Yo no le puedo ir a tomar biopsia a esto, que me puede desangrar el paciente, ¿sí? Entonces, de la importancia de saber de la anatomía y la histología, por favor, ¿sí? Porque si usted no sabe de anatomía y histología, puede hacer errores con el paciente, lo pueden demandar, puede ir a la cárcel, de pronto por no ser paciente, ¿correcto? Bueno, listo. Tenemos otras contraindicaciones y son cualquier paciente con cardiopatías no controladas, pacientes con infarto reciente de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión arterial no controlada. Uno a veces no sabe, cuando un paciente llega sobre todo a urgencias y por un dolor, y empieza uno a hacer la historia, el paciente puede decir mentiras. ¿Sí? ¿Correcto? Y entonces no dice que es hipertenso, no dice que tiene tales antecedentes, yo coloco la anestesia y el paciente de pronto empieza a hacer un infarto del miocardio. Paciente, diga, usted está hipertenso, se tomó sus medicamentos, sí, pero se me olvidaron. ¿Sí? A veces es bien complejo el manejo con los pacientes, porque los pacientes siempre quieren que uno entonces los atienda sin importar el componente sistémico y puede entonces que me lleve al profesional a cometer mala praxis por haber hecho un procedimiento que no debería haberse hecho por todo su componente sistémico. Enfermedades endocrinas no controladas, diabetes mellitus. Un paciente con diabetes mellitus es un paciente que tiene defectos de cicatrización. Si usted no tiene el informe del médico tratante que diga que paciente diabético tipo 1 que está tratado con insulina de tantos miligramos, etcétera, por vía endovenosa, tratatín, que tiene su control dietético y de todo, es mejor que usted no lo atienda, porque es un paciente que hay defectos de la cicatrización, se necrosan los tejidos, tiene que ir siempre con profilaxis antibiótica. Por eso hay que buscar en la integralidad los espacios. Y ahora que hacemos proyecto integral, porque patología se une con farmacología, con fisiopatología, con un sinnúmero de espacios donde es importante que le presten ustedes la adecuada atención. Si guardáramos esos celulares un ratito, por favor. Entonces, pacientes con síndrome de Cushing, que después hablaré de eso, enfermedad de Addison, hipotiroidismo, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, entre otros, un sinnúmero de enfermedades que es importante que el odontólogo conozca de ellos. Tenemos unas contraindicaciones absolutas de toma de biopsia. Tenemos algunas variaciones anatómicas y raciales normales, como es que si yo soy de raza negra tenga la mucosa de color café o moreno, ¿sí? Caucásico. Veo la sección de color café, la mucosa del cabello de color café, máculas de color café en la lengua. Usted no le va a tomar biopsia porque tiene la tez de color negro, correcto, más moreno. Tenemos glositis migratoria, glositis, glosolenguitis, inflamación migratoria, porque es una lengua que cambia, es una lesión que cambia de lugar en la lengua, que aparece en la primera década de la vida. Entonces, un paciente que llega a la consulta con esas lesiones blancas que no desprenden, con estas rojas, donde hay atrofia de las capas del epitelio estratificado plano. ¿Por qué se ve roja? Porque al atrofiarse las capas de epitelio, se va a traducir la sangre que está en el tejido conectivo subyacente, ¿correcto? Entonces, que le arden, ¿cuánto hace que la tienen? No es que yo no se la había visto, las mamás dicen, no se la había visto al niño, ¿correcto? Ya con unas madres dices que yo no me miro la lengua, ¿correcto?
Entonces, bueno, le vamos a mandar algo paliativo, benzidín verde que tiene mesocaína, una dieta líquida con nada ácido, etc. Y en 15 días vuelvo y cito al paciente y veo que esta lesión cambió de localización en esta cara dorsal de la lengua. Toda la vida la va a tener. Entonces a esta lesión no le tomo biopsia. Leucoedema. Leucoblanco edema es aumento de líquidos en el espacio intracelular del epitelio. Es una enfermedad hereditaria autosómica dominante que da más en hombres, bilateral en carrillo. Esta lesión blanca le hacemos, ¿qué te fue que dijimos que le hacemos a esta lesión? Estiramiento. Es positivo antes de estiramiento. Y pues al ver que le pregunto yo al paciente, ¿cuánto hace que usted tiene esa lesión? El paciente dice, no, yo toda la vida lo he tenido. Quiere decir que hay un factor de herencia, ¿correcto? Y el paciente puede decir, le puedo preguntar, ¿usted sabe cómo se llama esa lesión? El paciente puede decir, no, yo no sé. Como hay otros que sí, de pronto. Entonces usted le puede proponer al paciente, yo le puedo tomar una biopsia de esta parte, donde haya una partecita con epitelio sano, y mandarla al patólogo para poder definir exactamente qué tipo de lesión es. Pero en condición normal no tomamos biopsia, ¿correcto? Ahora, pasa algo. En pacientes hombres es muy común que con leucoedema o neo blanco esponjoso que fuman, toman factores mecánicos porque tienen bordes cortantes en los molares, con restauraciones metálicas, etc. Esos son unos factores que me están predisponiendo a que esta leucoedema se transforme en cáncer, ¿correcto? Entonces, es importante en qué momento decido yo la toma de la biopsia. Aquí tenemos neo blanco esponjoso. No tomamos biopsia en torus y exostosis. Los torus, que son crecimientos de hueso de carácter congénito que crecen hasta que uno termina de crecer, tienen un aspecto, un componente de tipo epidemiológico de carácter racial, da más en los esquimales. Aquí en Colombia son más comunes en la costa atlántica, y son crecimientos de hueso, torus palatino, torus mandibular, y van a crecer hasta que uno termine picos de crecimiento porque el hueso esponjoso pues está creciendo por estimulación hormonal. Si al paciente no le molesta esto, no le hacemos biopsia, pero si tenemos un paciente que con el tiempo perdió los dientes, usted no le puede sacar una ventana a la prótesis total, porque en la antigüedad, cuando teníamos empíricos o teguas aquí en Colombia, le hacían una ventana, le hacían un hueco al acrílico de la parte del paladar para sacar el torus, ¿correcto? Pero eso no puede ser. Entonces hay que hacer la excisión completa del torus. Tenemos estomatitis aftosa recurrente. Estoma viene de estomodeo, itis, inflamación. Aftosa viene del griego aftai, que significa ardor. Fue Hipócrates en el siglo I a.C. quien habló de estomatitis aftosa recurrente. Después hablaré ampliamente al respecto. Y que recurre, damas, en mujeres, aparece en primera década de la vida y toda la vida va a estar en recurrencia. Después hablaré de un sinnúmero de factores que pueden generar recurrencia. A esto no le hacemos biopsia. Tenemos entonces la historia clínica detallada, la historia de la lesión específica, el examen clínico de la lesión, si tenemos desde un tipo de lesión primaria, secundaria, el color, la textura, la consistencia, el tamaño, el tiempo de evolución, qué sintomatología tiene. Podemos hacer algunos exámenes complementarios de imágenes diagnósticas, cuadro hemático, porque hay algunos pacientes, por ejemplo, que puedan tener leucemia, mieloma múltiple, anemia, etcétera, y que amerita hacer la lectura adecuada, que eso lo aprendimos en primer semestre, del cuadro hemático. Espécimen quirúrgico para evaluación histopatológica. Si eso no se toma adecuadamente, el patólogo puede decir tejido insuficiente para diagnóstico. Si no lo colocó en formol y se necrosó, tejido necrótico, no vemos nada, no vemos las células, ¿saben? Niños allá, niños. Entonces,